Tan pronto nosotros abrimos la Biblia en el capítulo 1 del Génesis, y no tienen que ir allí, nos topamos con dos declaraciones que Dios hace acerca de nosotros, los seres humanos. La primera es que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Dice en Génesis capítulo 1, los versículos 26 al 27. Eso es lo que hace del hombre un ser distinto al resto de los seres vivos que pueblan este planeta. Tenemos intelecto, voluntad, emociones, conciencia moral, capacidad creativa y muchas otras cosas más por el hecho de haber sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Lo segundo que este pasaje nos enseña es que Dios nos hizo responsables de su creación como seres creados a su imagen. Dice en el versículo 28 de Génesis 1 que Dios le ordenó al hombre recién creado que sea fecundo, que se multiplicara, que llenara la tierra y que ejerciera dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y más adelante, en Génesis capítulo 2, versículo 15, dice que Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. En otras palabras, Dios le dio al hombre la responsabilidad de desarrollar plenamente la potencialidad de la creación para la gloria de su nombre. El hombre debía cultivar y cuidar el jardín del Edén. Y más aún, mis hermanos, el hombre debía extender este jardín por medio de su trabajo hasta cubrir todo el planeta, haciendo un buen uso de los recursos que Dios le había dado. Si Adán y Eva no hubiera pecado, nosotros viviríamos en el huerto del Edén. Un huerto que iba a cubrir todo el planeta. Es por eso que Génesis capítulo 1 versículo 28 es un texto que ha sido conocido como el mandato cultural. El mandato cultural. Esa es una palabra que encierra la idea de cultivar y que incluye todo tipo de actividad humana que contribuya al desarrollo y al florecimiento de la sociedad. El mandato cultural incluye el arte, el desarrollo de la agricultura, la ciencia, la economía, la tecnología, la política, las estructuras sociales, la buena comida. De hecho, mis hermanos, piensen en esto. Estamos aquí en este lugar. Yo puedo pararme y hablar a través de un micrófono. Ustedes me escuchan. Hay personas que están viendo este culto a través de la internet. De hecho, este sermón se está grabando y va a ser subido a YouTube. Y muchas personas, yo espero, ¿verdad?, que se puedan beneficiar de la predicación de la palabra. ¿Saben qué es todo eso, hermanos? El mandato cultural. Hay personas que por el mandato cultural, aún personas que no conocen al Señor, han inventado todas estas cosas, incluyendo el aire acondicionado, para que nosotros podamos sentarnos hoy aquí cómodamente y adorar a nuestro Dios. Piensen en los misioneros que han salido a predicar la palabra de Dios a otros lugares. ¿En qué se van? En avión. Hay personas que se han inventado aparatos a través de los cuales los misioneros pueden llegar bien lejos rápidamente y llevar la palabra de Dios. ¿Qué es todo eso? El cumplimiento del mandato cultural. Así que pudiéramos resumir todo esto en una fórmula matemática y decir que la creación más el esfuerzo creativo del hombre es igual a cultura. La creación hecha por Dios más
el esfuerzo creativo del hombre, tuyo y mío, es igual a cultura. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza para darle el privilegio de regir la creación junto con él. Así que, mis hermanos, hay un trabajo que nosotros estamos llamados a hacer en este mundo como seres creados a imagen y semejanza de Dios, cada uno de acuerdo a los dones, talentos y oportunidades que el Señor le ha dado. Mientras estemos en el mundo, debemos beneficiar al mundo en el cumplimiento del mandato cultural. De manera que la gran comisión dada por Jesús en Mateo capítulo 28 de hacer discípulos a todas las naciones no es la única comisión que Dios nos ha dado. No es la única. Tanto el mandato cultural de Génesis 1:28 dado a todo hombre, como la gran comisión dada a la iglesia, son mandatos divinos. Y ambos deben ser tomados en serio. Por eso Pablo dice en Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24, todo lo que hagáis. ¿A quiénes escribió Pablo este texto? ¿A los pastores? ¿A los maestros de escuela dominical? ¿A los que sirven en la iglesia? No, a los siervos. A los siervos que hacían todo tipo de trabajo. Y Pablo les dice, todo lo que hagáis, desde limpiar un piso hasta criar a un niño, hasta hacer una casa, hasta hacer una obra de arte, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Cuando ustedes están envueltos en ese tipo de labores que no son espirituales, ustedes están sirviendo a Jesús. Ahora bien, nosotros sabemos que Génesis 1 y 2 está seguido por Génesis 3, la caída del hombre. Nosotros vivimos en un mundo caído en el que impera la maldad y el pecado. En medio de un sistema que no solo intenta alejarnos de Dios, sino también anularnos como cristianos para que no vivamos intensa y apasionadamente para la gloria de Dios, para que no cumplamos la gran comisión a ser discípulos en todas las naciones. La pregunta que yo quiero responder en esta tarde es: ¿cómo podemos ser fieles a Dios en medio de este sistema de maldad sin escapar del mundo y sin enredarnos en él? En el mundo, pero no del mundo. Debemos cumplir el mandato cultural viviendo como ciudadanos de este mundo. Pero mis hermanos, ¿qué hacemos con algunos pasajes del Nuevo Testamento que parecen alentarnos a menospreciar nuestra involucración en el mundo, como si ser médico, por ejemplo, fuera menos noble que ser pastor? ¿O ser ebanista es menos noble que ser misionero? ¿Qué hacemos con esos pasajes del Nuevo Testamento que parecen alentarnos a menospreciar las cosas del mundo, como si lo único que valiera la pena es todo lo relacionado con la gran comisión? Como si todo lo demás fuera una pérdida del tiempo del que sería mejor librarse si tuviéramos una mejor opción. Bueno, lo que yo quiero hacer es ver algunos de esos pasajes. Quisiera considerar con ustedes algunos de esos pasajes para ver si en verdad enseñan lo que muchos creen que enseñan. Y el primero de esos pasajes, y los que fueron al retiro de jóvenes de este año recordarán que hablamos acerca de este tema. El primero de estos pasajes, pero a mí no me es molesto repetirles las mismas cosas, es Primera de Pedro capítulo 2 versículo 11. Les pido por favor que vayan conmigo a la primera carta de Pedro capítulo 2 versículo 11. Dice el apóstol Pedro:
Amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Absténganse de esas pasiones. ¿Por qué? Porque somos extranjeros y peregrinos en este mundo. ¿Ya lo viste, pastor? Ahí dice claramente que nosotros somos extranjeros y peregrinos. Nosotros no pertenecemos a este mundo. Cuando yo era niño, había una serie de televisión titulada Mi Marciano Favorito, si algunos la recuerdan, protagonizada por Ray Walston como el marciano. Recientemente leí la historia de un hombre de negocios que tenía en su tarjeta de presentación, la imagen del actor de Mi Marciano Favorito. Y este texto de Primera de Pedro capítulo 2 versículo 11, con un mensaje que decía: solo soy un extraterrestre esperando irme a casa. Ahora, ¿es eso lo que Pedro nos está enseñando aquí, mis hermanos? Que nosotros somos extraterrestres esperando volar al cielo lo más rápido posible. Vean el texto otra vez. ¿De qué es que debemos abstenernos según Pedro? De las pasiones carnales que combaten contra el alma. Debemos mantener a raya esos deseos pecaminosos. No debemos satisfacer esos deseos. Mis hermanos, cuando nosotros cedemos a las tentaciones para aflojar esa tensión que sentimos mientras somos tentados, hay una tensión, ¿verdad? Cuando somos tentados, una tensión porque tenemos deseos de pecar. Y cuando nosotros cedemos a esa presión para que afloje la tensión, ¿saben qué es lo que estamos haciendo? Estamos tratando de apagar fuego con gasolina. Se va a encender más. Es en ese contexto que Pedro describe a los creyentes aquí como extranjeros y peregrinos. Los cristianos somos distintos a las personas que todavía pertenecen a ese sistema de maldad que el Nuevo Testamento señala como el mundo. De manera que aunque vivimos en este mundo físico, no somos del mundo en el sentido espiritual. Vivimos en este mundo físico, hermanos. Somos terrícolas. Pero no pertenecemos a ese sistema de maldad que se opone a Dios. Escuchen lo que sigue diciendo Pedro más adelante en Primera de Pedro capítulo 4 versículos 3 al 4. Porque el tiempo ya pasado os es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Y en todo esto se sorprenden de que no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan. Los impíos se sorprenden porque nosotros somos para ellos extranjeros y peregrinos. En cuanto a este sistema de maldad, nosotros no pertenecemos a este mundo caracterizado por la sensualidad, la lujuria, las borracheras. Cristo nos compró con su sangre para que no tengamos nada que ver con ese mundo de maldad. Somos extranjeros y peregrinos en lo que respecta a este mundo caído. Nosotros tenemos otro sistema de valores, nosotros tenemos otros propósitos en la vida, nosotros tenemos otras prioridades. Somos extranjeros y peregrinos. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Nosotros fuimos creados por Dios para vivir en este mundo. Y por lo tanto, no solo debemos ocuparnos en cosas que son de este mundo, sino que también podemos disfrutar legítimamente de las cosas disfrutables de este mundo.
Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 17: a los ricos de este siglo mándales que no sean altivos, que no pongan su confianza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, para que las pongamos en un museo y las contemplemos allí detrás de un cristal. No. ¿Para qué Dios nos da las cosas? Para que las disfrutemos. Dios nos da las cosas para que las disfrutemos. Mis hermanos, en ese sentido, repito, nosotros somos tan terrícolas como todos los demás. Necesitamos el oxígeno de este mundo, necesitamos la comida de este mundo, necesitamos la ropa de este mundo. Somos terrícolas, no extraterrestres. Vivimos aquí y viviremos aquí eternamente en esta tierra renovada. Vayan conmigo al Salmo 37. Salmo 37. Mis hermanos, ¿dónde pasaremos la eternidad? Como decíamos el otro día en otro sermón, viviendo, saltando de nube en nube, ¿dónde viviremos? ¿Dónde pasaremos la eternidad? Lean el Salmo 37, versículo 9, dice: porque los malhechores serán exterminados, mas los que esperan en el Señor poseerán la tierra. Versículo 11: mas los humildes poseerán la tierra y se deleitará en abundante prosperidad. Versículo 22: porque los que son bendecidos por el Señor poseerán la tierra, pero los maldecidos por él serán exterminados. Versículo 29: los justos poseerán la tierra y para siempre morarán en ella. Versículo 34: espera en el Señor, guarda su camino y él te exaltará para que poseas la tierra. ¿Te queda alguna duda? Vivimos aquí y aquí viviremos eternamente en la nueva tierra creada por el Señor. Y ahora yo te pregunto, mi amado hermano, ¿es evidente para las personas que te rodean mientras tú vives tu vida normal en este mundo que tú eres distinto? ¿La gente se da cuenta de eso? ¿Que tú eres distinto? Por las cosas que valoras, por las cosas que tomas en cuenta a la hora de tomar decisiones. La gente ve claramente que hay cosas que son importantes para ti. Hay personas que se van a mudar a cierto lugar y lo primero que averiguan es si hay una buena iglesia allí donde pueda congregarse con su familia, donde hay pastores fieles que puedan pastorear su alma. Eso es tener prioridades correctas. Las personas se dan cuenta de eso, que tú eres distinto por las cosas que evitas, que tú eres distinto por las cosas que dominan tu conversación, que tú eres distinto por la forma como te diviertes, por la forma como tú usas tu tiempo libre ahora que estamos de vacaciones. Yo no estoy de vacaciones, pero los jóvenes están de vacaciones del colegio. Es obvio que tú estás tratando de mantener a raya los deseos carnales que batallan contra tu alma. Te avergüenzas cuando eres vencido por esos deseos. Vienes a Cristo de nuevo en arrepentimiento y fe, aplicándote el evangelio cada día. ¿O has llegado a un punto tal de frialdad espiritual que ya ni siquiera puedes discernir que has sido vencido por esos deseos? Otro de esos textos del Nuevo Testamento es Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 2. Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 2. Recuerden mi premisa, hermanos. Somos terrícolas. Vivimos en este mundo, pero no somos del mundo. En un sentido somos de aquí, en otro sentido no somos de aquí. Dice Colosenses capítulo 3 versículos 1 y 2: si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hay personas que leen ese versículo y dicen: para poder ser más espiritual
debemos gastar el menor tiempo posible en las cosas de esta tierra. Por eso yo no juego basquetbol. Por eso yo no hago ninguna otra cosa que no sea en mi tiempo libre predicar el evangelio, leer la Biblia, orar, discipular a un hermano. Bueno, puede ser jugar basquetbol o cualquier otra cosa. Los creyentes debemos tener mucho cuidado en la forma como usamos nuestro tiempo, de manera que las actividades que hacemos aquí no interfieran con nuestra lectura bíblica, no interfieran con nuestro tiempo de oración, con el hecho de compartir con otros la fe que tenemos en Cristo. La pregunta ¿es de eso que Pablo está hablando aquí cuando dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra? Yo no creo eso. Miren el contexto. En unos versículos anteriores, antes de dar esta advertencia, el apóstol Pablo está condenando el ascetismo al final del capítulo 2. ¿Y qué es el ascetismo? La doctrina que enseña que nosotros debemos privarnos de ciertos placeres y comodidades y llevar una vida rigurosa si queremos crecer espiritualmente. Esta palabra proviene del griego askesis, que significa ejercicio o entrenamiento. El ascetismo promueve una vida de privaciones para llegar a ser más piadosos. No sé quién fue que mencionó, creo que fue Sigfrido que mencionó la semana pasada ese refrán que dicen los norteamericanos, no pain, no gain. Si no hay sufrimiento, no hay ganancia, en este caso espiritual. La idea es que en la medida en que nosotros debilitamos el cuerpo, absteniéndonos de comidas, bebidas, descanso, en esa misma medida fortalecemos el alma y al mismo tiempo ganamos el favor de Dios. Pero mis hermanos, esa idea es totalmente contraria al evangelio. Escuchen lo que dice Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 20. Si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué como si aún vivieran en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques? Todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismos y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Y es inmediatamente después de esas palabras que Pablo nos exhorta a buscar las cosas de arriba, no las de la tierra. Debemos procurar la santidad, pero el ascetismo, dice Pablo, no es el medio para tratar de alcanzar esa meta. ¿Qué son entonces esas cosas de la tierra en la que no debemos poner nuestros ojos? Padres, déjenme hacerles una pregunta. ¿Sus hijos son de la tierra? ¿Sí o no? ¿Sus hijos son cosas de esta tierra? Sí. Digo, a menos que ustedes tengan ángeles, pero son de esta tierra, sus hijos. Y ustedes tienen que ponerle ojos a sus hijos. Su trabajo es de esta tierra. El cuidado de su casa es de esta tierra. Entonces, ¿cuáles son esas cosas de la tierra en las que no deberíamos ocuparnos para poder ocuparnos de las cosas celestiales? El texto lo enseña claramente en el versículo 5 del capítulo 3. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal. Aquí se usa exactamente la misma expresión griega del versículo 2. Vuestro cuerpo terrenal como muertos ¿a qué? A la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría. Pablo está diciendo, debido a nuestra unión con Cristo en su muerte y en su resurrección, todos esos pecados ya no deben reinar en nuestra vida. El pecado sigue siendo nuestro enemigo, pero ya dejó de ser nuestro rey. Y por lo tanto, en dependencia del Espíritu de Dios, debemos darle muerte a la inmoralidad sexual, a la impureza, a todos nuestros malos deseos y a la avaricia, que es idolatría. Y luego en el versículo 8 Pablo lo amplía, dice:
Versículo 8 del capítulo 3, pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Esas son las cosas de la tierra en la que no debemos poner nuestros ojos. Pablo no está hablando ahí de comerse un mango. Pablo no está hablando ahí de jugar basquetbol. Pablo no está hablando ahí de leer un buen libro. Pablo no está, me refiero a un buen libro secular. Pablo no está hablando ahí del trabajo. Pablo está hablando de esos pecados. Esas son las cosas de la tierra en la que no debemos poner nuestros ojos. Debemos poner la vista en las cosas de arriba. ¿Y qué son esas cosas de arriba? Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Y eso qué significa en la práctica? Que debemos vivir la mayor parte del tiempo en santa contemplación. No. Lean el versículo 12. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad, y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Saben cuáles son las cosas del cielo en las que debemos poner nuestros ojos? El carácter de Jesús, que es el que está siendo descrito en los versículos 12 en adelante. No pongas tu mira en las cosas de la tierra. Apártate de esas cosas, apártate de esos pecados. Cultiva el carácter de Cristo. Eso es poner la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Así que, mis hermanos, ¿cómo nosotros podemos saber si estamos poniendo nuestra mirada en las cosas de arriba? Si el carácter de Cristo es cada vez más evidente en nosotros, a través de un espíritu bondadoso, paciente, compasivo, perdonador, sobre todo en esos momentos cuando lo más natural sería reaccionar con amargura, con enojo, con ira, con malicia y todas las cosas que Pablo describe en el versículo 8. Y una vez más yo te pregunto, mi hermano, ¿tú valoras el carácter de Cristo como una joya de inmenso valor? Tanto que deseas de todo corazón que ese carácter sea cada vez más visible en ti. Tú te detienes en las Escrituras a observar con admiración la persona y las obras de Cristo, porque Pablo nos dice en 2 Corintios capítulo 3 versículo 18 que es contemplando su gloria que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Mis hermanos, no hay atajos aquí. Para ser como Cristo hay que poner la mira en las cosas de arriba, es decir, mirar a Cristo con admiración a través del lente de las Escrituras. No hay atajos. Mis hermanos, nosotros vivimos en una época donde hay muchas distracciones. Este aparatico es sumamente útil, pero este aparatico es un problema. Este aparatico es un problema porque es una fuente de mucha distracción. Mis hermanos, mirar a Cristo en la Biblia no es leerla 5 minutos mirando el que cada vez que te llega un WhatsApp, cada vez que te llega una notificación de Facebook de que alguien te le dio like a la foto que tú pusiste hace 3 horas. No, nadie puede mirar a Cristo en la Biblia mientras está teniendo ese tipo de distracción. Enfócate en las Escrituras, enfócate en Jesús. Mira las cosas de arriba, mira las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Es de eso que Pablo está hablando en Colosenses.
Apártate de la fornicación, apártate de la codicia, apártate de la ira, apártate del enojo, apártate de la mentira, porque son cosas de la tierra. Mira a Jesús con admiración a través del lente de la Biblia. No hay atajos aquí. Otro texto. Segunda a los Corintios capítulo 4, versículo 16. Este sí que es un texto muy mal interpretado. Dice Pablo: por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo nuestro hombre interior se renueva de día en día, pues esta leve, pasajera aflicción nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. Pastor, ahí está clarito. Si hay un pasaje que parece promover una vida súper espiritual, una vida extraterrestre, es este pasaje de 2 Corintios. Pablo nos dice claramente en el versículo 18 que no debemos fijar la vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. Ahora, si nosotros miramos con cuidado el contexto de este pasaje, vamos a ver que Pablo está hablando de otra cosa. Lean conmigo los versículos 8 al 10 de 2 Corintios 4. Pablo dice, hablando de sí mismo y de los que como él estaban predicando la palabra: afligidos en todo, pero no agobiados; perplejos, pero no desesperados; perseguidos, pero no abandonados; derribados, pero no destruidos; llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Pablo había tenido que pagar un precio muy alto por su fidelidad a Cristo, pero a pesar de todo eso es que él dice en el versículo 16: no desfallecemos. No desfallecemos, porque esas son las consecuencias temporales de vivir en un mundo caído, y no pueden compararse siquiera con las bendiciones eternas que tenemos en Cristo. Con esta información en mente, lean otra vez los versículos 17 al 18. Pues esta aflicción leve y pasajera, que es lo que se ve, a lo que se ve es esta aflicción leve y pasajera que tenemos porque somos cristianos. Esta leve y pasajera aflicción nos produce un eterno peso de gloria que no se ve, pero que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, es decir, en las dificultades que nos acarrea el hecho de ser cristianos y de ser fieles a Cristo en un mundo caído. Porque las cosas que se ven, es decir, todas estas aflicciones, todas estas persecuciones que sufrimos por ser cristianos, son temporales. Pero las que no se ven, es decir, todas las bendiciones que nosotros tenemos por el hecho de estar en Cristo, esas cosas son eternas. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, de qué está Pablo hablando aquí? Pablo no está hablando aquí de las cosas creadas por Dios como las cosas que se ven, las cuales se pueden ver, tocar, disfrutar. No, él está comparando lo que significa vivir en un mundo caído con las bendiciones que nosotros tenemos en Cristo. Vivimos en un mundo que aborrece a Dios y que por esa misma razón aborrece a los cristianos. Pero debemos seguir siendo fieles al Señor sin importar las consecuencias, sabiendo, como dice Pablo en Romanos 8:18, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Se dan cuenta, hermanos, qué son las cosas que se ven y las que no se ven? Déjenme otra vez hacer otra pregunta. ¿Tus hijos se ven? Son muy visibles. ¿Y sabes qué? Tú tienes que ponerle atención a tus hijos y se ven. Tu trabajo se ve. ¿Se ve o no se ve? Tu trabajo se ve.
Y tú tienes que poner atención a lo que se ve, a tu trabajo. De hecho, yo soy pastor y yo tengo que bregar con este libro que se ve para poder hacer un mensaje que también se ve y predicarlo aquí en la iglesia cada domingo. Así que lo que Pablo está hablando aquí no es de lo que yo veo de este mundo creado por Dios. Las cosas que se ven son las aflicciones, las persecuciones que yo sufro por el hecho de ser cristiano. Esas son las cosas que se ven. Las que no se ven son las bendiciones enormes que nosotros tenemos en Cristo, pero que no se ven. Las cosas que no se ven es lo que Dios está haciendo en nosotros, forjando el carácter de Cristo, haciéndonos más pacientes, que son cosas que no se ven. Se ven los resultados de la paciencia, pero la paciencia en sí no se ve. ¿O alguien pudiera por favor enseñarme una paciencia? Nadie aquí tiene una paciencia, se la doy de una vez. ¿Alguien tiene aquí una paciencia, un amor, una compasión? Eso no se ve. Y ahora yo te pregunto, a la luz de este pasaje, ¿estás tú dispuesto a sufrir las consecuencias de ser cristiano? Que se ve en la universidad, en tu lugar de trabajo, en medio de tu familia incrédula, en medio de tus amigos, siendo fiel a Dios y viviendo en santidad a pesar de las burlas que se ven, a pesar del rechazo que se ve? ¿O estás tan atento a las cosas que se ven, el aislamiento de tus amigos incrédulos, el maltrato, el rechazo que sufres cuando tú mantienes en alto tus convicciones cristianas, que estás perdiendo de vista las cosas que no se ven, es decir, los enormes privilegios que tienes por el hecho de estar en Cristo? Esa es la pregunta. Un texto más. Primera de Juan capítulo 2 versículo 15. De paso, hermano, yo espero que hayan podido ver cuán importante es leer cada texto en su contexto. Y de paso también espero que hayan podido ver que para leer la Biblia e interpretarla correctamente no se puede estar distraído. Leer la Biblia toma tiempo. Leer la Biblia bien toma tiempo. Esto no se hace en 2 minutos. Primera de Juan capítulo 2 versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Este sí que es un texto categórico. No améis al mundo. No hay nada sutil, no hay nada complicado en esta frase. Y por si acaso alguno tuviera alguna duda de cuáles son las cosas incluidas en esa exhortación, Juan sigue diciendo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Cuántas cosas del mundo podemos amar? De acuerdo a ese texto. ¿Cuántas? Ninguna. Ninguna. Ni una sola. Y la razón que Juan nos da no podía ser más tajante. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué significa eso? Que una persona que ama al mundo de la manera como Juan lo está señalando en el texto no es cristiana. Eso es lo que el texto dice. Si alguno ama al mundo de esa manera, el amor del Padre no está en él, es un inconverso. Ahora tenemos que preguntarnos una vez más, ¿qué significa eso? ¿Contradice este texto todo lo que hemos dicho hasta aquí acerca del hecho de que Dios quiere que nosotros hagamos cosas como personas que vivimos en este mundo? Antes de responder esa pregunta, es interesante notar que Juan es el escritor del Nuevo Testamento que usa con más frecuencia la palabra mundo. 78 veces en su evangelio, 24 veces en sus cartas. El problema es que Juan no siempre usa la palabra mundo con el mismo significado. Por ejemplo, ¿qué dice Juan 3:16? Que de tal manera amó Dios al mundo
que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mis hermanos, si hay algún sentido en el que Dios ama al mundo, nosotros debemos amar al mundo en el mismo sentido en que Dios lo ama, ¿o no es así? Así que aquí tenemos: no améis al mundo, pero Dios amó al mundo, y nosotros debemos amar al mundo como Dios lo amó. Es obvio que la palabra mundo en Juan 3:16 tiene un significado, y en Primera de Juan 2:15 tiene que tener otro significado, ¿no es así? Otro texto que resulta muy iluminador es lo que Jesús le pide al Padre en Juan 17, cuando está orando por sus discípulos antes de su muerte en la cruz y su ascensión a los cielos. Dice en el versículo 15: yo no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Jesús le pide al Padre que nos guarde del sistema mundano que impera en este mundo y que es contrario a los planes, los valores, la voluntad de Dios. Pero seguimos viviendo en este mundo. No lo saques del mundo. Y hay un montón de cosas que debemos hacer en el cumplimiento del mandato cultural y de la gran comisión, ¿no es así? ¿Y dónde las vamos a hacer? Aquí en el mundo. Con esto en mente, volvamos otra vez a Primera de Juan capítulo 2 versículo 15. ¿Qué son esas cosas del mundo que no debemos amar? Juan es bien claro, y voy a leer el texto en la Reina Valera del 60. Porque todo lo que hay en el mundo, Juan, ¿qué es eso? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, eso no proviene del Padre, sino del mundo que no debemos amar. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Se dieron cuenta, hermanos? En sentido general, Juan describe la mundanalidad en este texto como aquello que no proviene del Padre y que es contrario a su voluntad. Ahora yo le voy a hacer una pregunta: ¿quién creó este mundo? Dios. Qué tímidos están ustedes hoy. ¿Quién creó? Vamos a hacer como maestro de escuela dominical para niños. Niños, ¿quién creó este mundo? Dios creó el mundo. Y cuando Dios creó el mundo, ¿cómo lo declaró? Bueno en gran manera. Así que cuando Juan dice no améis al mundo, evidentemente no puede estar hablando de este mundo físico, porque este sí proviene del Padre. Y Dios el Padre lo declaró bueno en gran manera. Y no solo eso, sino que hizo al hombre y le dio la orden, el mandato de que se involucrara activamente en cuidar de este mundo, en transformar este mundo. ¿Qué es entonces lo que no debemos amar y que no proviene del Padre? Juan menciona tres cosas aquí. En primer lugar, la pasión o los deseos de la carne. Noten que Juan no está hablando de cosas externas. Juan está hablando de cosas que salen de nuestro corazón. Lo que deseamos tan fuertemente que compite con la supremacía de Dios en nuestras vidas. Eso no proviene del Padre, sea lo que sea. Puede ser el deseo de tener una mejor posición económica. Puede ser un interés desmedido por la ropa o por tener una buena figura. Puede ser codearse con cierto tipo de persona. Puede ser estar obsesionado con la música o el cine o las redes sociales. Puede ser cualquier cosa, mis hermanos, cualquier cosa que esté suplantando a Dios de tu vida. Juan Calvino decía: el corazón humano es una fábrica de ídolos. Y si no nos mantenemos en guardia, cualquier cosa legítima de este mundo puede convertirse en un deseo desmedido que compita con tu fidelidad a Dios. Cuando te ves a ti mismo rebajando tus estándares de santidad para poder tener eso que tú quieres tener o para hacer eso que tú quieres hacer, eso es mundanalidad.
Cuando estás dedicando tanto tiempo a esas cosas, que estás descuidando tu relación con Dios, estás descuidando tu lectura bíblica, la lectura de buenos libros cristianos, tu vida de oración, tus responsabilidades con tu familia, tu cónyuge, tus hijos, cuando estás descuidando tu servicio en la iglesia de acuerdo a los dones y posibilidades que Dios te ha dado, eso es mundanalidad. Juan menciona en segundo lugar las pasiones o los deseos de los ojos. La vista es una bendición de Dios, es un regalo de Dios. Pero los ojos son también una ventana que nos permite codiciar, ser cautivado por cosas que son contrarias al carácter santo de Dios. Por eso Juan no está hablando solo de los ojos, sino de los deseos de los ojos. ¿Se dieron cuenta? Los deseos de los ojos, los deseos que entran por los ojos, aquellas cosas que vemos y que levanta la codicia del corazón, los deseos de los ojos, el deseo de tener lo que no debemos tener, o el deseo de tener lo que Dios en su voluntad definitivamente no ha querido que tengamos. Y puede ser legítimo, pero Dios no ha querido que lo tengamos. Los deseos de los ojos. Y finalmente Juan menciona la arrogancia o la vanagloria de la vida. La arrogancia o la vanagloria de la vida. Enorgullecerte de tus logros, de tus talentos, de tus habilidades, incluso de tu crecimiento espiritual. Como si ninguna de esas cosas fueran un reflejo de la obra de la gracia de Dios en ti. ¿Qué tú tienes que tú no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Primera de Corintios capítulo 4 versículo 7. Eso es mundanalidad. Cuando haces las cosas para llamar la atención sobre ti, eso es mundanalidad. Cuando quieres que la gente te note, no quieres pasar desapercibido, eso es mundanalidad. Mis hermanos, ese afán de publicar un montón de fotos tuyas en las redes sociales puede estar revelando, oye lo que estoy diciendo, puede estar revelando un corazón que desea ser el centro de atención. Y si eso es así, eso es mundanalidad. ¿Por qué una mujer cristiana se atreve a usar una ropa ajustada al cuerpo o demasiado corta o demasiado escotada, a pesar de que la Biblia dice claramente que las mujeres deben vestirse con modestia? ¿Por qué? Las razones pueden ser muchas. Deseo de llamar la atención, de estar a la última moda sin importarte que otros puedan tropezar debido a tu vestimenta. Puede ser falta de intencionalidad en mostrar el carácter de Cristo. Una mujer cristiana debe pararse frente al espejo y decir intencionalmente: ¿yo puedo mostrar a Cristo con esta ropa? Pero sea lo que sea, eso no proviene del Padre, eso proviene del mundo. Eso es mundanalidad. Tratar de hacer las cosas en nuestras propias fuerzas sin depender de Dios en oración, eso es mundanalidad. ¿Han pensado en eso? De hecho, esa es una de las características más sobresalientes de las personas del mundo, su independencia de Dios. ¿No es así? Su autonomía. Eso es mundanalidad. Cuando puedes disfrutar lo que Dios aborrece, cuando puedes estar en contextos en los que tu espíritu debería sentirse contristado por todo lo que está sucediendo a tu alrededor, pero te sientes a gusto en esos lugares y aún escogiste voluntariamente estar allí cuando podías y debías haberlo evitado,
Eso es mundanalidad. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, que el Nuevo Testamento no está hablando de nuestra involucración en el mundo? Nosotros somos personas que estamos en el mundo, pero al mismo tiempo no somos del mundo. Esa es la tensión. Lamentablemente no podemos seguir ampliando este punto por falta de tiempo, pero yo espero que el Señor me haya podido demostrar que la Biblia no nos exhorta a tratar de escapar literalmente del mundo, sino más bien a guardarnos de la malignidad de este mundo. La Biblia nos exhorta a colocar a Dios en el tope de nuestras prioridades, de tal manera que ninguna cosa de este mundo compita con nuestro deleite en Él. Que todas las cosas legítimas y disfrutables de este mundo podamos disfrutarla en comunión con Él y con gratitud hacia Él, como dice Pablo en Colosenses capítulo 3 versículo 17. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Mira, mi hermano, si tú no puedes darle gracias a Dios por eso que vas a hacer, no lo hagas. Si no puedes darle gracias a Dios, no lo hagas. Porque aquí dice, todo lo que hagáis, dadle gracias a Dios Padre. Podemos disfrutar de aquellas cosas creadas por el hombre en el cumplimiento del mandato cultural, pero al hacerlo no podemos olvidar que vivimos en un mundo caído y por lo tanto que debemos mantenernos bien alertas contra todo aquello que pueda hacernos causa de pecado. Mi hermano, sácate el ojo y córtate la mano si es necesario. Lo que Dios desea para nosotros no es que vivamos como monjes, apartados literalmente de la sociedad. No, Dios quiere que nos involucremos haciendo el bien, sirviendo a otros a través de nuestra vocación, de nuestras buenas obras. Aún Dios quiere que nosotros podamos disfrutar de las cosas legítimamente disfrutables de este mundo. Dios quiere eso. Así que, mi hermano, no se trata de escoger entre Dios y la creación. Se trata de servirle a Él, sirviendo a nuestra generación y disfrutarlo a Él, disfrutando lo creado. Disfrutarlo a Él, disfrutando a lo creado. Es una falsa dicotomía tratar de escoger cuál de los dos mandamientos debemos cumplir con excelencia: el mandato cultural o la gran comisión. No, ambos mandamientos son divinos y ambos debemos hacerlo lo mejor que podamos para la gloria de Dios. Cada cual de acuerdo a la vocación que Dios le haya dado. Y ya estoy terminando. Mis hermanos, lo que estamos diciendo es que no podemos permitirnos la mediocridad en ningún área de nuestra vida. Tú eres médico. Empéñate en hacerlo lo mejor que tú puedas. Eso es parte del mandato cultural. Hazlo lo mejor que tú puedas. Empéñate en ser el mejor médico. Tú eres ebanista, abogado, herrero, mecánico. ¿Qué dice Pablo en Colosenses capítulo 3? Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Mi hermana, tú eres ama de casa. Tú tienes un trabajo. Si tú eres ama de casa, tú tienes un trabajo y debes hacerlo bien. Debes hacerlo con responsabilidad. Debes hacerlo para la gloria de Dios. Pero no olvides que también eres cristiano. No olvides que también eres cristiana. Y por lo tanto, tampoco debes permitirte la mediocridad en tu vida devocional, en el conocimiento de las Escrituras, en el uso de tus dones para la edificación de la iglesia. Cada cual según las capacidades, dones y oportunidades que el Señor le ha dado.
No seas mediocre en ningún área de tu vida. Me preocupa, hermanos, me preocupa ver, sobre todo jóvenes, permítanme que les hable a ustedes esta noche. Jóvenes, me refiero a jóvenes. Timoteo era joven a los 40 años. Porque uno dice jóvenes, yo no estoy pensando en 12 años. Jóvenes de la iglesia, casados ya. Si tú eres bueno en tu trabajo, qué bueno que eres bueno. Pero destácate también en otras cosas. Destácate en otras cosas. Los pastores hemos estado hablando mucho en estos días de nuestra edad promedio. Este año yo cumplo 58 añitos. Eso quiere decir que en 12 años yo tengo 70 años. Y déjeme decirle que yo no soy el más viejo de los pastores. Tampoco soy el más joven. Pero ¿saben qué es lo que yo quiero decirles, mis hermanos? Jóvenes, recuerden, jóvenes. El futuro de esta iglesia está en la mano de ustedes. El futuro de esta iglesia está en vuestras manos, no en la mano de nadie más. No vamos a llamar a gente de fuera para que siga edificando esta iglesia. Son ustedes los que tienen que tomar el mando y nosotros tenemos que ir desapareciendo. Pero para eso hay que tomar en serio lo que estamos hablando aquí. No podemos permitirnos la mediocridad en nada. No, nosotros no queremos que tú seas un profesional mediocre, de ninguna manera. Lo que no queremos es que tú seas un cristiano mediocre, un miembro de la iglesia mediocre. Es que tú no puedes permitirte la mediocridad. ¿Sabes por qué? Porque Cristo te compró enteramente para Él. Él no compró parte de ti, Él te compró entero, para que tú vivas para su gloria, para que tú vivas para Él. Entonces aquí no estamos promoviendo una falsa dicotomía entre el mandato cultural y la gran comisión. Ambos son mandatos de Dios. Hagamos bien ambas cosas para la gloria.